Primero, hipertiroidismo o hipotiroidismo, punto. Ahora que de ahí vienen varios tipos de hipotiroidismo primario, hipertiroidismo primario, secundario y varias otras patologías asociadas, pues ya eso lo van a ver ustedes en su respectiva rotación. Entonces, enfoquémonos en los medicamentos, pero enfocados a qué punto, a los receptores, en dónde actúan, porque es la parte básica del sistema endocrino. Punto. Entonces, ya entendiendo eso, otra vez repasemos ahí rápidamente, ya lo acabamos de ver. Los efectos de la glándula tiroides tienen una estructura más o menos, creo que esta parte de oro. ¿Me muestra esto las células qué? Moleculares. ¿Y estas son las células qué? ¿Y esto qué es? ¿Y dónde se producen las hormonas tiroideas? ¿Y por dónde salen? Y van a la sangre y actúan en todos los tejidos. Entonces, recordemos que es muy importante la activación de una serie de hormonas que se producen primero en qué parte, qué hormona me produce qué, que activa qué, que a su vez vaya a la glándula tiroides. En el hipotálamo. El hipotálamo, entonces, ¿qué va a liberar? ¿Qué sustancia? TRH, que va a ir a qué, a la hipófisis, posterior o anterior. Anterior, y va a liberar la TSH. Y la TSH va a su vez, ¿a dónde? A la tiroides. ¿Y qué va a hacer entonces? Es un receptor metabotrópico y enotrópico. ¿Cuál es el receptor? Metabotrópico, o sea, acoplado a proteína. Entonces es fácil. Y de allí entonces va a activar toda esta, pues ustedes ya lo vieron. Esto es importante aquí. Cuando es hipotiroidismo, la idea es que se busca acá. Cuando es hipotiroidismo, simplemente es que porque la persona ya sea que no pueda producir suficiente hormona por diferentes causas, uno de ellos es, ¿cierto?, alguna falta de yodo, pues digamos suplementos de yodo, u otra es que hay una falla en los receptores, una enfermedad muy inmune, en fin, entonces se reemplaza con compuestos análogos de la tiroides, principalmente T4 o T3, ¿qué piensan ustedes? T4, ¿por qué la T3 no? Sí, también se puede hacer, inclusive hay preparados que tienen las dos, ¿sí? Pero digamos que eso vamos a ver más adelante, ¿por qué la levotiraxina? Todo esto ya lo vemos, tiroglobulina. Si tiene hipertiroidismo, entonces la idea es que no produzca acá y puede haber varios mecanismos. Uno, evitar que yo ingrese, que no es el usual, evitar que yo ingrese por los transportadores. El más usual, por ejemplo, es bloquear el TPO. ¿Cuál es el TPO? ¿Transportador de qué? Por aquí, ¿qué hace este TPO? ¿Qué hace el TPO? Por aquí van también yodo, ¿cierto? Aquí va este proceso. Entonces se bloquea acá con compuestos llamados tiroamidas. Tiroamidas. Esos principales para que no nos enredemos y nos vamos rápido. O sea, en hipotiroidismo lo que se le administra a los pacientes generalmente es levotiroxina, que es una T4 sintética. Y a veces miotironina, que es una T3. ¿Qué ventajas tiene una sobre la otra? Lo que vamos a ver. Y en hipertiroidismo lo que más se acostumbra a dar, a prescribir, es metimazol, señorita Providencia, metimazol, o propiltiuraxina. Básicamente esos dos. Y hay otros que se pueden administrar, esos otros. Entonces vamos a ver qué hacen en concreto, pues ustedes ya saben. Esta sería T4 y la levotiroxina es muy similar, es una tiroxina sintética. Entonces recuerden ustedes que la T4 aquí tiene pues enlazado a los anillos. Entonces así mismo aquí, ¿qué pasa cuando se dionifica? ¿Qué ocurre entonces acá? Se le quita el yodo en el anillo ¿qué? Final, ¿cierto? Esta es la T3, que es la más activa. Esta es la activa biológicamente. Y esta pues no se reconoce mucha actividad que tenga, que digamos. Esto ocurre a nivel del coloide y también periféricamente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué van a hacer algunos medicamentos? Si la persona tiene hipertiroidismo, van a actuar ya sea combatiéndolo en el coloide
¿sí? En la célula folicular, evitando que prácticamente haya organificación, o sea, que el yodo llegue ahí, para que no tenga exceso de producción de hormonas tiroideas. Y si tiene hipo, pues producir el análogo sintético, que es la levotiroxina y dárselo al paciente. Eso es clásico. Y otros mecanismos es también, si tiene hiper, actuar a nivel periférico. O sea, evitar que los tejidos periféricos conviertan T4 en T3. Entonces, hay varios mecanismos para eso. Hay varios medicamentos, pero mencioné ya los principales. Entonces, recuerden que la T3 y la T4, ¿cierto?, van a transportadores. Ellos, pues, parcialmente son algo lipofílicos, pero finalmente entran por transportadores. Aquí, entonces, la T4 en el citosol, no toda se deionifica y se convierte en T3 e ingresa. Hay varios elementos aquí, transportadores de hormonas tiroideas, que llevan al elemento de respuesta de receptor de hormona tiroidea. Y genera, pues, todos los cambios que nosotros esperamos que ocurran normalmente. ¿Cuál es? Pues ya ustedes lo vieron, aumento de la bombación del potasio, o sea, mayor actividad energética, enzimas de la gluconeogénesis, que ustedes ya saben, para producir glucosa de nuevo, aumenta las enzimas respiratorias, aumenta la contractividad. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos frío y empezamos a contraer el músculo, estamos actuando por hormona tiroidea, ¿sí? Para aumentar la temperatura corporal. Receptores beta-adrenérgicos también se incrementan, y otro tipo de elementos que en procesos, por ejemplo, de desarrollo embrionario son vitales y en crecimiento neuronal. Entonces, ya saben, sin hormona tiroidea hay problemas cognitivos en el desarrollo posterior. Entonces, ¿qué buscamos? Pues medicamentos que generen que afectan la glándula tiroides. Aquí están todos. Aquí están todos. Entonces, digamos que deficiencia de yodo, pues con yodo, con coles, con espinaca, ¿sí? Se puede paliar con agua yodada, sal yodada, visto que eso ya está como muy arreglado a nivel mundial, entonces no hay tanto problema. Pero, ¿qué sí es muy común? Pues el medicamento levotiroxina. Este sería entonces agente tiroideo, o sea, promueve la acción de la hormona tiroidea, es tiroxina. Este es antitiroideo. Metimazol y propiltiurexilo pertenecen a la misma familia farmacológica, o sea, son tioamidas o etionamatos también le llaman. Los dos son primos, metimazol y propiltiurexilo. Tiroxina, idiotironina y triodotironina, pues también se administran, pero generalmente levotiroxina y idiotironina. Estos otros dos casi no entran a la. Entonces, rápidamente, hipotiroidismo creo que ya saben que hay muchas causas. Hay hipotiroidismo primario, cuando ocurre directamente en la afectación de la glándula tiroides. No produce suficiente tiroides. Secundario, si el problema está, ya sea en la hipófisis o en el hipotálamo. Entonces, ¿qué se encontrarán ustedes? Levotiroxina, por ejemplo, oral. En la mayoría de los casos, administración por vía oral, o sea, enteral, preparados. Y miren, tiene levotiroxina y biotironina, que cada día se está administrando más. Entonces, ¿qué diferencia tiene la levotiroxina y biotironina? Que la levotiroxina es T4 y esta es T3. Entonces, uno de los elementos por que se administra, pues la idea es que tengamos estos resultados, ¿cierto? Más o menos microgramos diarios, es lo que ustedes van a ver en esta tabla, no voy a entrar en detalle allí, ¿sí? Y por qué se combina y qué se busca. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya está en su raíz. Pero lo importante de esto es por qué levotiroxina y no biotiroxina en una T3. Porque si ustedes se fijan, eso sí puede ser una pregunta para parcial. Analicen rápidamente y cuál tiene mayor durabilidad de los daños. La T4 o T3. T4, miren, ¿cierto? T4, ¿cuál es más activa biológicamente? T3. Entonces, un paciente que genera la tiroides, aumenta frecuencia cardíaca, tiene incidencia, ¿cierto? Entonces, un paciente, por ejemplo, adulto mayor, que ocurren generalmente pues, en este tipo de cohortes,
con desórdenes tiroideos va a tener problemas cardíacos. Entonces, si le administran la T3, va a haber mucha afectación, es más potente, pero tiene una menor duración, a eso se le llama biodisponibilidad. Dura más o menos 24 horas en el organismo, entonces tendrían que darle más dosis. ¿Qué se busca casi siempre? Disminuir las dosis, por eso hay tantos medicamentos para el dolor, ¿sí? Porque cada vez investigan más y hay medicamentos también para dolores específicos. Entonces, levotiroxina, que es vieja, también la levotiroxina vieja, menos del 60 y pico. ¿Qué hace? Pues esta dura más, la levotiroxina dura más o menos en el organismo casi 7 días. 7 días en irse eliminando. Cuando ustedes vayan a ver ya fármaco, esto no es fármaco, van a ver algo que se llaman principios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Entonces, ahí van y la terapéutica, van implicando los dos. Pero por ahora vamos solamente a enfocar en diferencias y ya sabemos que ella ¿dónde va? Al núcleo de la célula. O sea que el receptor y lo que hacen estas es lo mismo que hace la natural. ¿Me entienden ahí? O sea, no tiene pierde. No tiene pierde. Solamente la diferencia de pronto es porque se prefiere ya químicamente una que la otra. Entonces, objetivos de este tipo de tratamiento: mejorar los síntomas de ¿quién? Del hipotiroidismo. Ustedes ya saben cuáles son los síntomas del hipotiroidismo, más o menos, ¿cierto? Hay signos y síntomas, hablando de lo que siente el paciente, síntomas. Entonces, siente fatiga, frío, inclusive en ambientes soleados, falta de energía, ¿sí? También tiene somnolencia y tiene tendencia a la obesidad. Y puede desarrollar coto-óseo. ¿Sí? ¿Por qué puede desarrollar coto-óseo? Si no tenemos las hormonas tiroideas, entonces ¿qué no hay? ¿Retroalimentación qué? ¿Cuántas retroalimentaciones negativas tienen este tipo de sustancias? 2. Una corta y otra larga. La corta a la hipófisis, la larga a base. Entonces, ¿quién hará la retroalimentación realmente? ¿La levotiroxina o ya cuando se convierte en T3? Las dos. Pero obviamente es mucho más potente cuando se convierta en T3. Entonces, hace la retroalimentación y la idea es que se reduzca la hiperplasia de la glándula tiroides. ¿Sí? Hipertrofia. Entonces, reducir el tamaño del bócio, del coto. Por ejemplo, en Palmira la gente, pero los palmireños que yo aquí, a los palmireños antiguamente, hasta los años 70, se les decían cotudos, porque ellos consumían pues el pescado de Ocauca y la sal hacia allá y el agua les ayudaba. Entonces tenían mucha incidencia de coto, muchos años coto. Es así como la gente, por ejemplo, en Buga había mucha incidencia, era de endogamia. Los primos se casaban entre sí, las familias, pues, digamos, más notables de Buga y la gente también de orígenes no tan, digamos, rutilantes, ¿sí? Todos cabal, son de Buga. Entonces, se casaban también entre sí para mantener la herencia, o sea, lo que fuere pobre, rica, se casaban entre sí. Y de allí pues salían personas con problemas cognitivos, entonces decían que los amarraban al papayo. Entonces, tonto de Buga, eso fue una expresión mucho tiempo. Correcto, eso también hasta los 50. Con curiosidad de la historia. ¿Qué me identifica entonces? Evitar el tratamiento excesivo, porque este tiene un margen, un estrecho margen terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes lo van a ver, pero de una vez como que logremos delimitar. ¿Qué será estrecho margen terapéutico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será estrecho margen terapéutico? Dar terapia de eso, como que no hay un rango amplio de medicamentos. Bueno, mira que sí, pero más bien es que tenemos aquí la dosis que es efectiva para el tratamiento, pero se puede pasar a la dosis tóxica. Entonces, también hay muchos efectos asociados allí, efectos secundarios que pueden generar ese problema. Entonces, la idea es que si le administran mucha hormona tiroidea sintética, que es la levotiroxina o biotironina, puede generar lo contrario, que es una
tirotoxicosis o tormenta tiroidea también, la crisis tiroidea, que es una urgencia clínica a la cual ustedes se van a exponer. Mantener, recuerda que eso ya es terapéutico. Entonces, mantener la TSH sérica, recuerden que hay unos valores, un rango, ¿sí? Hay un rango de 0 punto y pico a 3.5 a 4 más o menos. Si se pasa de ahí, tiene ya hacia arriba, de 3, de 5 generalmente ya es hipertiroidismo. Si baja de 0.4 ya es hipotiroidismo, o sea, es en el rango. Y lo mismo la TSH. Aproximadamente de 0,5 a 5, ¿qué será eso? Miliunidades por litro de la TSH, porque miran mucho la TSH. Porque la TSH se produce más si hay menos cantidades de 3 y de 4. Sí. Entonces, si hay mucha TSH, podemos ver que se está produciendo menos de 4 y no hay retroalimentación negativa. ¿Y cómo compensa nuestro organismo? Produciendo más TSH y genera entonces, ¿cierto? Y la hiperplasia. Entonces, si eso ocurre, pues la idea es que se lo esté mirando a ver si ya por lo menos va a 5 miliunidades por litro o está en el rango y nos está indicando que el tratamiento es efectivo. O sea que parte de eso es monitorear al paciente con exámenes sanguíneos de las hormonas. Transportadores, que ustedes ya saben, transportadores de T4, T3 y T3, y está aquí, mira, T2, T3, ¿cuántos iodos tiene? Y doble iodos. O sea que ha perdido iodos, también transportadores en casi todas las células, y van a entrar entonces acá y van a ir a su receptor de respuesta a hormona tiroidea con los factores de transmisión. Bien, esto lo mismo ocurre para la esos son los transportadores. Y receptores, pues hay más o menos 4 tipos, también para la levotirosina y la T4, receptor tipo 4, receptor tipo 3, tipo 1, el efectivo, que la idea es que vaya al factor de transmisión, y tipo 2. Entonces, básicamente no me entra en detalle. La levotirosina, y concretamente ya, perdiendo un yodo, ¿cuántos tipos de receptores tienen intracelulares? Intracelulares, 4 tipos de receptores, 2 citosólicos, 3 y 4, y los 2 más activos que entran la mayor actividad biológica, tipo 1 y 2. Lo mismo, o sea, básicamente es lo mismo que la hormona tiroidea. Mecanismo de acción, ustedes ya saben, generar todos esos cambios a nivel enzimático, pero la idea es el tratamiento clínico. Entonces la idea es que por lo menos no haya aumento de TSH ni bocio y que se disminuyan los efectos del hipotiroidismo. Entonces, ¿qué haces ya si tenemos la levotirosina T3 y hace qué? Negativo. ¿A dónde? O también ¿a dónde? Al hipotálamo. ¿Sí? Eso es todo. Efectos adversos. Entonces, claro, el efecto adverso es que puede generar arritmias, generalmente la levotironina o la T3. ¿Sí? Entonces, por eso la levotirosina es menos, digamos, menos potente, se va convirtiendo con el tiempo en T3. Arritmias, ¿qué será arritmia? ¿Qué significa la palabra arritmia? Disfunción de la actividad eléctrica del corazón. Ustedes vieron cardíaco ya, ¿cierto? Entonces, ¿el ritmo cardíaco dónde se genera? Hay varias formas de, pero el que lo comanda son el nodo sinusal, sinmatrial o sinovicular. Y son células que tienen, ¿cierto? Es muy importante las arritmias, voy a preguntar por ese tipo de evento adverso. O sea, son eventos secundarios adversos, porque no todo evento secundario, efecto secundario adverso. Entonces, la T3, la T4 lo hace, pero muy mínimamente. La T3, que es mucho más potente, genera arritmias, o sea que actúa en el sistema eléctrico del corazón, aumentando frecuencia cardíaca. Las arritmias son 2 tipos: taquiarritmias
y bradiarritmias. Taquiarritmias, bradiarritmias. Y hay una arritmia peligrosísima, que es la fibrilación ventricular, que requiere o manejo farmacológico directamente, conversión con carrito de paro, o sea, que aplica el electrocardiograma, que él precisamente tiene fibrilación, se desfibrila. O sea, es como resetear el computador. ¿Sí? Entonces, arritmias, taquicardias. Arritmias más graves, palpitaciones es como la sensación, y taquicardias es lo que genera la fibrilación. El sistema nervioso central, más que todo en adultos, pero también genera este problema. Ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? A la gente le mandan ansiolíticos y hacemos lo que el adulto mayor le ocurre, que ellos tienen familiares también así, ya como uno, ¿sí? Viejitos. Entonces, le mandan muchos medicamentos, se llama polifarmacia, entonces, uno, otro y otro y otro, y eso genera una condición de ¿sí? Polifarmacia. La idea es evitar la polifarmacia. Claro, tiene ansiedad, pero lo averiguas bien, no miras qué alternativas de pronto puede haber comportamentales o nutricionales, remitir a la nutricionista, ustedes mismos de pronto leer sobre eso, y de una vez les mandan ansiolíticos, no saben que de pronto fue por efecto de la levotiroxina que están dando al paciente, hiperactividad e insomnio. Entonces al viejito le mandan, ¿sí? Para evitar el insomnio, para que duerma, ¿sí? Y se cae, medio dormido va al baño, se cae, se quiebra la cadera y el problema ya es insomnio. Son cosas como para tener. Periféricos, recuerden que decíamos que hacen las hormonas tiroideas cuando no tiene frío. Contracción. ¿Sí? Calambres, sudoración, intolerancia al calor, entonces la gente tiene rash de calor. ¿Sí? Y disnea, ¿qué será disnea? Dificultad respiratoria, que puede ser por afectación del sistema respiratorio, también cardíaco. Si hay insuficiencia cardíaca, hay disnea también. ¿Sí? Está muy ligado, ¿verdad? Y pérdida de peso, ¿por qué? Está haciendo como frío aquí, apagamos un multípolo ahí. Tengo hipotiroidismo. O sea, tu calor. ¿Qué pasa? Estos dos efectos adversos son para todos los tipos de solamente estamos en fase. ¿Vos qué crees? En el hípico. Sí, pero es para los medicamentos. Principalmente levotiroxina leve, pero obviamente cuando se convierte en T3, por eso se evita darle una T3 de una al paciente. Primero, porque dura menos, porque hay que darle mayor dosificación, y segundo, porque genera más efectos adversos. Pero obviamente con el tiempo, con la levo también ocurre. Lo que pasa es liotironina principalmente, pero no quiere decir que a la levo no le pase. Entonces voy a acá un poquito. Cuando ustedes vean en Aptude que se metan y miren la parte farmacológica o se metan a Google académico, lo que sea, van a ver entonces que dice efectos adversos de un rango de 0 a 5%. Generalmente en los medicamentos es muy raro encontrar efectos mayores a 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 personas, 5 se joden. ¿Sí? Eso le puede pasar a uno. No quiere decir que a toda la persona le da todo esto. Por eso usted tiene que preguntarle, y más que todo, los jefes y las jefas, las enfermeras, enfermeros, estar pendientes del efecto adverso y decirle ustedes. ¿Listo? Luego son los que están monitoreando al paciente, obviamente ustedes también auscultarlo y preguntarle cómo está. Y si está tomando más medicamentos, por eso es que se le pregunta. Entonces, recuerde que esto da más que todo con medicamentos que actúan similar a la tiroxina. O sea, que estos efectos adversos es muy propio que le dé a personas que estén tomando levotiroxina, pero principalmente que obviamente ya se le haya convertido en T3. Y si toma T3 de una es más común que le dé. Pero está en ese rango hay muchas personas no les da sino uno. O sea, no les da sino uno. ¿Qué es lo que más les da? Palpitaciones. Y de pronto es intolerancia al calor. Es lo que más les da. Ya los otros, por ejemplo, arritmias, ya es más severo, ¿sí? Pérdida de peso alto y disnea también. No es muy frecuente. Entonces, eso también van a aprender a manejar. No es que sea que le da todo. Listo. Es hipertiroidismo.
Estamos en hipo. La patología más común de hipertiroidismo es una enfermedad autoinmune que es la más común, no quiere decir que es la única causa, que es la enfermedad de Graves. Entonces vamos a buscar en Google Académico antes de continuar rápidamente. Google enfermedad de Graves, hipertiroidismo, hipertiroidismo Graves. ¿Qué tiene que ver el TSH ahí? Pero pasa a buscar grados. Esa es otra tiroiditis de H. Es el más importante. Pero puede llegar. Vamos a buscar este. Graves. Es impresionante. Eso es para a este nivel. El medicamento para eso no lo pusimos. El otro ¿ya? Entonces, cuando ustedes miren los artículos, siempre buscan el abstract o el resumen, ¿sí? Y la introducción. Entonces, ¿qué dice allí? ¿Qué dice la enfermedad de Graves? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica principal? La fisiopatología de la enfermedad de Graves. No estoy preguntando por epidemiología ni nada de eso, sino fisiopatología. Ya sabemos que es más común en mujeres que en hombres, desafortunadamente. Pero ¿qué es lo que la caracteriza? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Respuesta qué? Del sistema inmune. Pero enfocado aquí, ¿a dónde va dirigido el problema? Sí, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, ustedes? Esa es la consecuencia. La consecuencia es que se producen bastantes hormonas, ¿cierto? Tiroideas. Pero ¿qué hacen si Graves actúan en el hipotálamo, en el hipófisis, en la glándula tiroides? Si hay problemas con el receptor o no, porque yo les estoy pidiendo. Profe, los anticuerpos estimulan a los receptores de la tiroides, entonces se empieza a producir más hormonas. De los anticuerpos estimulan a los antígenos o los quitan. Mira a ver, estás por ahí, pero. ¿De la TSH? Entonces estimulan los receptores de TLH. Y si estimulan los receptores de TLH, ¿qué va a haber? ¿Va a haber más liberación de quién? De TSH, es la que va a mantener un TSH elevado. Entonces, en el otro tenemos el TSH bajo. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Es el qué? Dice ahí y aquí. Entonces, primero es el principal, es el recurrente. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento preferencial? Ahí está, tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento preferencial? Medicamentos antitiroideos. Si vos no conoces la sigla, mírenlo aquí bien. Drugs. Medicamentos antitiroideos. Es el preferencial. ¿Qué se puede también dar? Rayo.
Yodo radiactivo. Entonces el yodo, por no confundirse acá, el yodo que vos consumís en el agua, en la sal, favorece la síntesis de hormonas tiroideas, pero el yodo radiactivo destruye el parénquima, el coloide, va reduciendo el tamaño de la glándula tiroides. Se hace en último caso extremo y generalmente para hacer una tiroidectomía, o sea, extirpar parte de la glándula tiroides. No se puede extirpar toda. ¿Por qué? No se puede extirpar toda, hay que dejar 4 pedacitos. Porque están las paratiroides acá, unos que ya se hacen hacer. Entonces, recurrir, ¿cierto?, principalmente a medicamentos antitiroideos, y de allí ya, pues, si no funciona, la tiroidectomía. El embarazo, te dice aquí, medicamentos antitiroideos, pero yo decía había dos principales medicamentos, ¿me recuerdan? Metimazol y propiltiuracilo. Metimazol, propiltiuracilo. Los dos son tiaminas. O sea, los dos pertenecen al mismo grupo farmacológico. Yo sé, vamos a hacer un paréntesis. Cuando le estés mandando un paciente, ¿me recuerda el nombre de tu? María Paula, cuando le estás mandando a tu paciente, le estás prescribiendo a tu paciente un medicamento, por ejemplo, para la arritmia cardíaca, que sea un anestésico local, como la lidocaína, vos ahí le estás previniendo que aumente la despolarización, porque bloquea en fase 0 del potencial de acción. O sea, que bloquea ¿qué canales? Canales de sodio. O sea, que ese grupo de medicamentos anestésicos locales se llaman bloqueadores de canales de sodio. ¿Sí? Y se llaman alcaloides, anestésicos locales. Lo mismo, las tiaminas agrupan los dos, metimazol y propiltiuracilo. Ese metimazol se confunde mucho con metamisol. Busquemos metamisol, ¿qué es? Busquemos metamisol. Tenemos un abanico ahí. ¿Cuál? ¿El cuál? O la dipirona. La dipirona, por ejemplo, inyectable cuando le dan a los pacientes, tiene ese nombre. ¿Cuál? ¿Cuál es el nombre? Metamisol. Entonces mire que mucha gente se confunde con el metimazol. Eso también son otras cosas que van a ver más, se llaman medicamentos láser, que tienen nombre similar y pueden llevar al error médico. ¿Sí? Es el que aprende los medicamentos láser. Recuerde que nosotros estamos hablando de nombres comerciales, sino nombres genéricos o de denominación común internacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en el embarazo? ¿Cuál se prefiere más, el metimazol o el propiltiuracilo? ¿Qué dice allí? ¿Se prefiere cuál más, el embarazo? El propiltiuracilo. ¿Por qué? Porque el metimazol es más riesgoso para el feto. ¿Cuál se prefiere más si la mujer no está embarazada? Se prefiere más el metimazol. Es mucho más potente el metimazol, más efectivo, pero es más peligroso ya en mujer embarazada. Se prefiere el propiltiuracilo, que es la única. Entonces, ¿con qué medicamentos se van a encontrar ustedes con pacientes con hipertiroidismo? Principalmente con metimazol. Si la mujer está en embarazo, propiltiuracilo. ¿Listo? Ya lo otro sería el yodo radiactivo, que tampoco se puede administrar a pacientes a mujer embarazada, porque el yodo pues, le dañaría la glándula tiroides al feto. ¿Sí? Es grave. Y también el yodo radiactivo pues se comunica, por decirlo así, se excreta por la leche. Entonces tampoco se puede dar yodo a mujer embarazada. Entonces,
con este hipertiroidismo, las principales son las tioamidas o tionamidas, son el mismo grupito, ¿sí? Entonces, este tipo de compuestos son los principales para el hipertiroidismo, que el más común es de Gray, pero hay otros, pero casi todos tienen este mismo tratamiento. ¿En qué varía el régimen? O sea, régimen de dosificación, tal, pero ¿sí? Pues, así como puede en ayunas, también puede ser en la tarde, depende del tipo de hipertiroidismo. Entonces, metimazol y propiltiolaxilo. ¿Estos nombres qué son? Comerciales. Capazol, tirostat. ¿Cuál es el más usado? ¿En mujer embarazada? Se usa el yodo radiactivo ya. La idea del yodo radiactivo es cuando no se controlan los síntomas del hipertiroidismo, y también es una medida para preparar al paciente o a la paciente para el retiro de la glándula tiroides parcial, que es muy vascularizado. Ustedes vieron todo este tipo de procesos muy vascularizados. Ustedes pueden inclusive haber una hemorragia severa allí en la cirugía, la intervención. Entonces, para eso pues se manda yodo radiactivo, entre otros. ¿Cuál sería el ¿Cuál genérico? genérico? Pues el comercial, no hay como otra ¿De qué? del medicamento. ¿De cuál? Pues ese es. Hay varios nombres, pero el que conseguimos más acá en Colombia es este, Capazol, ¿sí? Y tirostat es este. Listo. En otros casos, cuando el paciente no tolera por los efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Ahí están. Rash, ¿cierto? O sea, urticaria también es lo más común, ¿sí? Comezón, se pone rojo, ¿cierto? La paciente, pero el más grave de ese es granulocitopenia, ¿sí? Que es disminución de los glóbulos blancos, ¿sí? Granulocitopenia, a granulocitosis, pues. Entonces empieza a ver ese problema, ese es el más grave, pero no ocurre, es muy raro en sí. ¿Listo? Entonces el último es cirugía. Y para, de pronto es que esos síntomas son muy sostenidos en los dos, digamos que es más común en este, pues se puede utilizar el propanolol. ¿Y qué es el propanolol? Es un beta bloqueador. ¿Y qué es un beta bloqueador? Es un medicamento o sustancia natural que bloquea los receptores beta adrenérgicos. ¿Cuántos receptores beta hay? Beta 1, beta 2, beta 3 y otros más, porque ahí dice beta 1A, no sé qué, beta 2A, varios, como 10, pero su clasificador principal es un beta 1, beta 2. Y receptores alfa, o sea que esos receptores son agonistas de qué sustancia? De la adrenalina y la noradrenalina. El propanolol, que se prescribe en hipertensión principalmente, esa es la principal indicación, o en arritmias, es un bloqueador beta adrenérgico. ¿Por qué se mandará en hipertensión? ¿Cuál es el receptor beta en vasos sanguíneos? El corazón es beta 1, que genere vasoconstricción. Hay alfas que generan vasodilatación. Beta 3 será, o beta 2. Beta 2 en, ojo, beta 2, el músculo liso bronquial genera bronchodilatación. Beta 2. Beta 1, aumento de la contractilidad de la glucosa. Entonces, este lo mandan, generalmente lo prescribe el clorhidrato de propanolol, que está en nombre genérico, es de ejemplar. Lo prescriben para hipertensión, para disminuir, bloquear el receptor beta, también de la glándula adrenal, y evitar la producción de renina. ¿Qué pasa si disminuye la producción de renina? Eso ya lo vieron ustedes. ¿Qué pasa si hay disminución de la producción de renina? Entonces, lo que ibas a decir, María Paula.
no tenemos la angiotensina 2, que es el principal vasoconstrictor. ¿Qué pasa en las células periféricas? Que las células periféricas que más convierten T4 en T3 dependen del receptor beta adrenérgico. Recuerden que la hormona tiroidea es una hormona energética, ¿sí? La T4 es la T3, perdón, es altamente y activa todos los receptores, ¿sí? Aumenta un vaso de potasio, receptores beta. Entonces, si se bloquea, pues ya disminuimos la conversión T4 en T3 con este beta bloqueador. ¿Cuál otro se puede usar? Atenolol. Pero hay uno que se está usando mucho, que voy a preguntar en el parcial, que se llama amiodarona. Si de pronto no hay un buen manejo con este, puede ser aumento de efectos adversos, una persona sensible, o no hay mejoría, pero no se quiere llegar a eso grave, porque retirar la glándula tiroides pues tiene sus repercusiones, generaría hipotiroidismo. Entonces, pues se puede mirar esto. Pero ahorita el que más están utilizando es la amiodarona. Amiodarona. ¿Qué es la amiodarona? Es un bloqueador de canales de potasio muy usado para arritmias cardíacas, más usado, ¿sí? Para arritmias cardíacas, para taquicardia supraventricular, fibrilación ventricular, que es la más grave, y fibrilación auricular. Entonces es tratamiento agudo, amiodarona. O sea que la amiodarona en medicamentos también bloquea canales de potasio y con ello disminuye la activación y el metabolismo de las células que van a incidir en la conversión de T4 en T3 periféricos. ¿Estos en dónde actúan? Estos actúan en la glándula tiroides, en el TPO. Como ustedes no están claros con el TPO, busquen TPO, ¿qué es el TPO? Que ya lo vimos, pero lo vi como que dudando. Y pues yo tengo como 10 preguntas ahí en el parcial. Pues, quiero que la una pregunta. ¿Qué es el TPO? Búscalo pues. Hazme el favor. ¿Qué es el TPO? Pero en glándula tiroides. ¿De qué? De peroxidasa, ¿cierto? Que es vital ¿para qué? Para que el yodo se organifique en las tiroxinas que la tienen ¿qué tipo de proteína? En el coloide. ¿Quiénes son los que la tiro qué? Globulina. Entonces no tenemos yodo. Eso lo hace metimazol y propiltiolacilo, no actúan en el periférico como este, sino que actúan en la glándula tiroides, en la célula folicular o parafolicular. Esas son las preguntitas que yo voy a hacer ahí, que es muy sencillo. Transportador de velocidad. Entonces permite que el yodo vaya por el lepedrina, el transportador, y vaya y lo planifique a las tiroxinas que están ligadas a la tiroglobulina. Las convierta precisamente en T4, en T3, donde está DID y MIT. ¿Se acuerdan qué es DID y MIT? Todo eso. Organifique que esté de yodo. No, pero no tiene que ser el mecanismo de cual el yodo salga de la célula folicular al yodo. Y de ahí otra vez el yodo ahí sí se puede con la similitud, la organificación. Vamos a ver entonces, ¿estos dónde actúan? En las células foliculares, concretamente ¿en dónde? En la membrana
Entonces, si se bloquea esto, no va a haber esta peroxidasa, no, porque está acá, y con esto pues se dificulta la organificación porque necesita peróxido de hidrógeno para la organificación. Entonces, ¿en dónde actúa metimazol y propiltiuracilo? Aquí los dos. Los otros, el que yo reactivo que hace simplemente destruye parénquima. Todo eso entra al coloide y lo va a dañar. ¿Y qué hacen las drogas, otros medicamentos como el propanolol? Actúan a nivel periférico, bloquean los receptores beta, disminuyendo el metabolismo de la célula y con ello pues disminuye la acción de las dehidrogenasas periféricas. Entonces ya no vamos a tener tanta conversión de 4 en D3. Propanolol, eso es Beta bloqueador. beta bloqueador, Sí. pero beta 2 pues Beta el 1. nuevo es beta 2. Beta 1. Utilizando Beta 1 pero con leve. Amiodarona no, amiodarona es un bloqueador de canales de potasio. Recuerda que hay antiarrítmicos, ustedes les dieron, bueno, antiarrítmicos, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, hay varias clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. De clase 4 es el menos utilizado, que son los que hacen la explicación en fisiología para la disminución del potencial de acción y todo eso, que es el tiltiazil para son bloqueadores de canal de potasio. La amiodarona es bloqueador de canal de potasio, o sea, vos tenés potencial de acción aquí, fase 0, 1, meseta que es la fase 2 y repolarización, que es la salida de potasio por canales de potasio dependiente de los canales. Vos bloqueas eso. Si vos bloqueas la salida de potasio, no tenés repolarización. Entonces uno se pregunta, pregúntense, uno se pregunta. Bueno, yo me pregunto, bueno, si hay repolarización, ¿qué tiene que ver eso? Pues no era mejor no empezar. Al contrario, aumenta el potencial de acción que permanece. No, el problema es que recuerden el periodo refractario. Tiene que haber repolarización, reposo, para que vuelva a haber otro potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa? Si este queda ahí como detenido en el tiempo, el otro potencial de acción se va a prolongar más. Y eso me genera una disminución de la frecuencia antiarrítmica. Pero lo puedo utilizar también bloqueando canales de potasio y amiodarona, porque la idea es disminuir esas células periféricas que casi no tengan actividad para que no activen las dehidrogenasas periféricas y no conviertan en anticoagulantes. ¿Son los más usados? No. Pero si a la persona no le sirven por los efectos adversos esos dos, entonces le ensayan amiodarona, ahorita ya amiodarona y el otro no. ¿Qué les pasa eso? Ponemos a la orden cuando quieran. Beta 1. Pero, espérate. ¿Por qué el propanolol? En el corazón, en la cara. Aquí en tiroides, recuerden que células, entonces aparte que no sean células excitables, requieren aumento de metabolismo. ¿Para qué? Para que actúen las dehidrogenasas, que convierten en periféricas, T4 y T3, en los diferentes tipos de tejido, a donde entran las T4, para que saquen T3. Y también hay una dehidrogenasas que están en dónde, que están en el nivel de la sangre. Entonces también se convierte en la sangre, esa célula T4 en T3. Entonces esas dehidrogenasas para que salgan a la sangre también, generalmente tiene que haber un aumento de la actividad metabólica, de la actividad de la célula. Y la idea es bloquear con receptores beta o bloquear canales de potasio en células estanco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se prefiere amiodarona? Una pregunta interesante. Porque si bien propanolol puede actuar en el corazón y si la persona tiene problemas cardíacos, pues le genera disminución de la actividad cardíaca. Aunque el propanolol, de todos los beta bloqueadores, atenolol, todos los que terminan en olor, ¿sí? Labetalol, propanolol, sotalol, el menos, que tiene menos afinidad por el beta 1 del corazón es este. Por eso lo prefieren para otros tratamientos. Pero si la tiene, entonces viene la amiodarona, que no tiene nada que ver con beta 1 porque lo que son canales de más que todo ya periféricos y cardíacos, por lo menos no tiene una incidencia total en el receptor beta adrenal. Porque con receptor beta, si vos tenés adrenalina, pues es un poco el asunto, entonces no tiene nada. O sea, al final entonces el propanolol es como
las deioridasas periféricas y no se teatriza. Pero ¿es el medicamento por elección? ¿Cuál es el medicamento por elección? En hipertiroidismo. Metimazol. El principal es el metimazol. Después viene, si la mujer está embarazada, ¿qué se le puede administrar? Propil, duraxil. Y si los dos no le funcionan, entonces ahí viene la miodarona, que es la que se está utilizando, pero también se puede ensayar el propanolol y el atenolol. Entonces acá, ¿qué hacen las cionamidas? ¿Cuáles son las cionamidas? Metimazol y propil y duraxil, lo que antes veo. Entonces miren, no hay MIT, no hay DIT y el yodo no se va a las tiroglobulanas. Entonces no tenemos organificación de las tiroxinas para formar el 4-3. Eso es lo que hace estos medicamentos antitiroideos. ¿Qué cosa? Está grabado. Está grabado. No lo vayan a subir a OnlyFans. Contá. Vamos a entrar en ¿te perdiste? Encuéntrate a ti mismo. Vamos acá. Metimazol es cuando nos hablan de medicamentos antitiroideos, ojo, medicamentos exclusivamente antitiroideos, solamente hay dos. ¿Cuáles son? Metil y propil. Metimazol y propil y duraxil, dos. ¿En dónde actúan esos? En el TPO de las células moleculares de la glándula tiroides. ¿Qué hacen? En últimas, para ir al detalle molecular, evitan que el yodo se una a las tiroxinas que están adosadas, agarraditas de la tiroglobulina. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener T3 y T4. No puede haber MIT y DIT. Ahora, en detalle, ¿qué hacen esos dos medicamentos? Inhiben TPO, que es un transportador de peroxidasas, entonces no vamos a tener peroxidasas, y las peroxidasas ya en detalle, eso es en general, entonces primero aprenden los generales y después en detalle. En peroxidasas, las peroxidasas son importantes para que actúe MIT y DIT, para que organifique el yodo. ¿Sí? Ellas en sí no impiden que entre el yodo puede entrar. Realmente lo que hacen es, impiden la acción de las peroxidasas para a su vez que actúe MIT y DIT, que es la que organifica. Eso lo hacen estas. Otra forma de actuar o de abordar la patología es con yodo radioactivo, pero es un caso más grave y la idea es o ir eliminando la acción de la glándula tiroidea o preparar al paciente para una tiroidotomía, ¿sí? Quitarle la glándula tiroides parcialmente. No se pueden quitar todo porque necesitan las tiroides. ¿Listo? Ese es otro. Otro medio de abordaje es hacer la cirugía directamente, eso no nos interesa ahora, el abordaje quirúrgico. El otro forma de abordaje de farmacológico es que bloquear la conversión de T4 y T3 periférica, o sea, en los tejidos periféricos que producen T3. ¿Con qué se puede bloquear? Con diferentes medicamentos, pero los principales son beta bloqueadores, que eran los más usados, que todavía se usan mucho aquí, y ahora que son beta bloqueadores, o sea, son usados, no es la principal indicación. La principal indicación no es, quiere decir es que no es para lo que se fabricaron inicialmente. Ellos se fabricaron, fue para antiarrítmicos y para hipertensivos. Más que todo antihipertensivos es beta bloqueadores. Y los otros son bloqueadores de canales de potasio, que su primera indicación es antiarrítmico. Entonces, los dos se usan en casos de que no se pueda utilizar propil y metil para que disminuyan la acción de las células periféricas que van a convertirse 4 en T3. Ellos no van a aumentar T3. No actúa nada, no tiene que ver nada con el T3. ¿Vamos bien ahí? ¿Les quedó claro aquí estos? Otro medicamento puede ser el litio, pero pues, también lo van a encontrar. ¿Sí? ¿Qué hace el litio? Genera proteólisis, ¿sí? No, bloquea la proteólisis y al bloquearla entonces evita que se libere T3. ¿Sí?
pues radicil radioactivo. El perclorato, que son tiocianatos, este perclorato es otro medicamento, perclorato de sodio, que bloquea el transportador sodio-yodo de la membrana vaso lateral de la célula folicular. Perclorato, son los más comunes, no, pero también se usa perclorato. Y estos otros, que a nivel periférico van a actuar. ¿Quién? Evita que bloquea a quién. Deionidasas que van a estar en las células periféricas, completamente en donde, en el retículo y en los plasmáticos. ¿Cuál otro? Amiodarona. Propanolol es un bloqueador de canales de potasio, seguro. Es un beta bloqueador, este es el de canales de potasio. Y propiltiuracilo también puede actuar aquí. También puede actuar periférico. Entonces, el único que puede actuar a nivel central o periférico es el propiltiuracilo. ¿Cuál es más potente? El metimazol. ¿Cuál es el medicamento de elección, el gol estándar? Metimazol. ¿Para qué? Para hipertiroidismo. ¿Cuál es la patología más común de hipertiroidismo? La enfermedad de... No te confundas, no le hagas a confusión. Todas tionamidas, metimazol y propiltiuracilo llegan aquí. Pero el único que también pega periférico es el propiltiuracilo, pero no por eso es el más potente. Propiltiuracilo y metimazol. Otra vez acá. Tionamidas, ¿cuáles son las tionamidas? Metimazol y propiltiuracilo, las dos bloquean TPO en glándula tiroides y en célula folicular. El único que también actúa periférico es ¿quién? Propiltiuracilo, en la que evita la acción de la tiroides. Entonces, mecanismo de pronto más detallado del propanolol. Su acción sobre el receptor beta hace que no se active la monodeionidasa tipo 1 y tipo 2. Miren, entonces, ¿qué no vamos a tener? La T3 activa potente. Él no bloquea la monodeionidasa tipo 3. O sea, que vamos a tener la T3 inversa que no tiene gran actividad. Pregunta él, se pregunta eso. O sea, el propanolol en su efecto en las células periféricas bloquea más bien la deionidasa tipo 1 y tipo 2, que son las que convierten T4 en T3 activo. O sea, las que le quitan el yodo en el anillo inicial o en el anillo final. Esto así. Final. ¿Cuál queda? Que es la que pierde el anillo, el yodo en el anillo inicial del esqueleto del aminoácido, que realmente esto viene del anillo. Es la acción del propanolol. ¿Son los medicamentos más usados? ¿Cuál es el más usado? Metimazol, no metamizol. Metimazol. ¿Cuál es el otro más usado para la mujer embarazada? ¿Cuál es el medicamento más usado en hipotiroidismo? ¿Cuál se puede usar también que está cada vez levotiroxina con diotiroína? Los dos. Entonces ustedes van a encontrar hoy en día medicamentos solos también hay, pero por ejemplo, ¿quién ha usado Caldidol? Busquen a ver qué tiene el Caldidol. Compuestos del Caldidol. Compuestos del Caldidol. ¿Qué compuesto activa el Caldidol? Ya voy a decir. Cafeína y ibuprofeno. Son dos compuestos. Por ejemplo, a la gente con EPOC, al adulto mayor, le mandan un medicamento que se llama Ultibro, como comercial. El Ultibro tiene indacaterol y glicopironio. Entonces, muchas veces van a encontrar con una tableta con 2 o 3 compuestos diferentes. Entonces, levotiroxina y metildoxina se combinan mucho. O para el dolor, codeína más acetamina. Ese es el dolor más fuerte. Oxicodona.
como la gente cuando se va de rumba, entonces ya le mezcla fentanilo, ketamina, vareta, perico. Vamos a ver. Los compuestos derivados de la yuca, ¿sí? Los tiocianatos, pueden entonces bloquear la entrada de yodo a la glándula tiroides completamente. Las tioamidas bloquean, evitan la ramificación por bloquear TPO. Hiper y perico se pueden utilizar, beta bloqueadores. Aquí no está mi más viejito, también se pueden utilizar ¿qué? Bloqueadores de canales de potasio como la amiodarona, pero también, aquí está. Y a veces, pero muy escaso, se pueden utilizar corticosteroides. ¿Qué son los corticosteroides? La palabra, pues, ustedes no lo han visto todavía, pero ¿qué son los corticosteroides? Se utilizan mucho en dolor, en alergia y cuando uno tiene problemas respiratorios severos, por ejemplo, en COVID, o sea, antiinflamatorios no esteroides. No, al contrario, esos son antiinflamatorios esteroides, vienen de cortisol. Entonces, ¿cuáles son? Meprednisona, desametasona, betametasona, son derivados del cortisol. Ellos tienen un problema grave, es que suprimen el sistema inmune y generan, ¿cierto? Y generan diabetes, porque son glucocorticoides. Promueven la formación de glucosa. Pero para que la cabeza le haga un efecto tipo malo, que se le dé hipo, tendría que comerla todos los días o algo así. Más que O todo, el más limpio del frío. más que todo sin cocinar bien. Cocinar. La yuca sin cocinar es un veneno. Esa es otra cosa, pero no en 20 todavía, la dosis. Los productos naturales no es que sean muy buenos. El problema es la dosificación porque no sabe la absorción. Pero ojo que si hay compuestos nutricionales ya validados y que se logra ver, pues puedes sufrir esos medicamentos por supuesto a todos esos compuestos que vamos a hacer. También hay que mirar en esta porque el problema de estos medicamentos es como los medicamentos para la depresión y la ansiedad. Así siempre te frigan la tiroides. Es la persona que se encana peso y después te empieza a bajar porque te sube la tiroides. La sertralina, ¿sí? Todos esos medicamentos de noche. Entonces aquí tienen un resumen de todo eso mismo. Estos son los agentes para favorecer la tiroides, o sea, la hormona tiroidea, levotiroxina y leotironina. Eso aquí está como la administración más o menos por vía oral. Y estos son los contrarios. Estos son para hipo y estos son para hiper. Hipo, hiper. Hiper, metimazol y propilfiracilo son tioamidas, tionamatos. Bloquean el TPO. Se puede usar cloruro radioactivo, cloruro de potasio, propanolol, glucocorticoides, ya vimos hormonal. Y aquí tienen un pequeño resumencito para estudiar también. ¿De quién? Del libro de Capsule, que lo tienen en la biblioteca. Propanolol. Los receptores beta. Bloquea los receptores beta, pero eso hace que la célula periférica no produzca o inhiba la neurotransmisión.